En esta mañana yo quiero compartir con ustedes una serie de planteamientos escriturales que yo sé que en alguna medida nos van a ayudar y van a ministrar a nuestro corazón y van a ministrar a nuestras vidas. Y desde luego yo quiero hacerlo considerando una serie de pasajes bíblicos que poco a poco los vamos a ir considerando con la ayuda del Señor. Uno de los grandes problemas existenciales del ser humano ha sido y será el poder desarrollar un sentido total de identidad. Los seres humanos buscamos nuestro origen. Deseamos conocer de nuestra ascendencia, es decir, de dónde venimos. Deseamos conocer de nuestra permanencia, es decir, ¿qué hago aquí? Aquí en esta tierra, en este planeta, ¿qué es lo que yo hago? Y deseamos también conocer de nuestra trascendencia, es decir, ¿hacia dónde voy después que salga de aquí? Existen 1000 planteamientos, existen 1000 fórmulas, existen 1000 posiciones filosóficas que con muy buena intención pretenden explicar todo esto. Desde luego, algunas de ellas sumamente complicadas. Imagínese si yo fuera hindú, si practicara el hinduismo, tendría que admitir que después de esta vida probablemente me tocaría ser un mosquito Aedes aegypti, y luego tal vez una mosquita, y luego tal vez una mariposa, y cuando más o menos esté en el nivel perfecto de la vida, sería entonces una hermosa y robusta vaca o un robusto buey. Esas complicaciones a veces las tienen las fórmulas religiosas, los planteamientos filosóficos para explicarnos esto. En otras ocasiones hay algunos que pretenden explicarlo de manera muy simplista, pero casi todos ellos carentes de respuestas que realmente nos muevan a afirmar o aceptarlo. Sin embargo, las Sagradas Escrituras, que ha sido recibido y ha sido aceptado como el mensaje de Dios para el hombre, responde de manera simple y de manera sencilla a estos planteamientos, pero deja en nosotros un sentido profundo de satisfacción. A mí me da mucha satisfacción saber y afirmar lo que la Biblia dice con respecto a mi existencia. Número uno, cuando me pregunto quién soy, la Biblia me dice que soy hijo del Dios del cielo. Cuando la Sagrada Escritura da respuesta a mi segunda pregunta, ¿de dónde vengo? La palabra de Dios me plantea y me afirma que yo provengo del propósito y de la voluntad perfecta de Dios. Es decir, antes que yo existiese y tuviese conciencia de mi existencia, ya Dios me conocía y conocía el propósito para lo cual yo iba a existir. Cuando me pregunto qué hago aquí, entiendo por las Sagradas Escrituras que mi presencia y mi permanencia en el peregrinar de la vida sobre la faz de la tierra es para conocer su voluntad, es para conocer su propósito y es para seguir su voluntad y su propósito. Cuando me he preguntado hacia dónde voy, las Sagradas Escrituras también responden de manera clara, meridianamente clara. Las Sagradas Escrituras
plantean que tengo un alma, que soy una energía y la energía no muere, la energía no desaparece, que por ende soy parte de la eternidad de Dios y que cuando salga de aquí, sea hacia dónde voy, voy a la presencia del Dios del cielo. Desde luego, me gustaría tener tiempo para hablar bíblicamente de cada una de esas preguntas y de esas respuestas existenciales que la Biblia tiene para nosotros los cristianos. Sin embargo, en esta mañana yo quisiera detenerme en una de esas preguntas y encontrar respuestas bíblicas a esa pregunta. Y es a la pregunta, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Yo creo que esta es una pregunta que todavía se hacen muchos cristianos. Sobre todo cuando las cosas no marchan bien. Sobre todo cuando hay momentos de dificultades y de crisis en la vida. Y pensamos que éstas deben estar exentas de nuestra realidad. Y en ocasiones nos aventuramos a preguntarnos, ¿qué hago aquí yo? ¿Cuál es el propósito de yo estar en el peregrinar de la vida por la que estoy transitando? Yo quisiera que consideremos brevemente el capítulo 24 de Josué. Y veamos brevemente el versículo 15 del capítulo 24 y lo dejemos ahí en la pantalla un momentito. Porque llana y sencillamente nosotros debemos tener una clara conciencia de qué es lo que hacemos aquí en el planeta Tierra. Y una de las cosas que debe estar bien clara en nuestra conciencia es que hemos nacido para servir a algo o para servir a alguien. Todos los seres humanos, en alguna medida, tenemos inclinación religiosa y procuramos en alguna forma, en alguna medida, servir a algo o servir a alguien. Hay religiones que invitan a los seres humanos a servir a tantos dioses como la nación misma es. Por ejemplo, nuestros amigos en el hinduismo tienen más de 300 millones de seres humanos y tienen más de 300 millones de dioses. El ser humano nació para adorar a algo, para reverenciar a algo, y en el peregrinar de la vida hay unos que sirven a millones de dioses, pero hay otros que sirven a su propio prestigio, hay otros que sirven a su propia fama, hay otros que sirven a su propio egocentrismo. De hecho, a lo largo de estas últimas semanas hemos escuchado en tantos lugares como en el Japón, en lugares como en la China, en lugares como en Inglaterra, en lugares como en Italia, en lugares como en Estados Unidos, en lugares como Puerto Rico, de gente que se ha suicidado, de gente que se ha quitado la vida, porque llana y sencillamente la fama era su Dios, el reconocimiento era su Dios. A lo largo de estos meses hemos escuchado de gente que tan pronto su nombre dejó de existir en las páginas de los periódicos y tan pronto su nombre dejó de existir en los labios de los comentaristas deportivos y tan pronto sus nombres dejaron de existir y de escucharse en el parque de pelota o en la cancha de baloncesto o en el cuadrilátero de boxeo, entendieron que su Dios se murió y como su Dios se murió, ellos no tenían razón para vivir y llana y sencillamente dejaron también de existir. Hay otros que tienen el dinero como su propio Dios
Y cuando la gente tiene el dinero como su propio Dios, escuchamos lo que hemos escuchado también en los últimos meses, en tantos lugares como pudiéramos mencionar. Gente que como resultado de la debacle económico que estamos viviendo, llana y sencillamente perdieron el Dios de sus pesetas, perdieron el Dios de sus pesitos y llana y sencillamente decidieron dejar de existir. El hombre por naturaleza, procura engrandecer a algo, engrandecer a alguien y seguir tras de él como un elemento motivacional, como un elemento incentivante para poder continuar en el peregrinar de la fe. Nosotros los cristianos, los hombres y mujeres que servimos al Señor, debemos tener una plena conciencia del propósito de nuestra vida en nuestro peregrinar. Y me parece que la respuesta de Josué es extraordinaria. Él dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si quieres servir al Dios del dinero, si quieres servir al Dios de la fama, si quieres servir al Dios del prestigio, si quieres servir al Dios de la intelectualidad, escoge hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero Josué, consciente de esa gran realidad de para qué nació y para qué transita por la vida, él responde y dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hemos nacido precisamente para servir a nuestro Dios. Nuestra vida debe ser una vida de servicio a Él. Nuestra vida debe ser una vida de entrega a Él. Nuestra vida debe ser una vida de adoración a Él. Nuestra vida debe ser una vida de compromiso total y absoluta en el servicio a nuestro Dios. En el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo y en el versículo 33 plantea también otro elemento interesante con respecto a la realidad de qué hacemos aquí, por qué estamos aquí y cuál es el propósito de nuestra vida. Desde luego, muchos seres humanos han tomado una decisión equivocada en la vida, renunciando a sus deberes, olvidando sus responsabilidades y buscando placer a costa de lo que sea. En días pasados recordaba yo precisamente una experiencia vivida en uno de los países musulmanes que he visitado. La guía turística que nos llevaba era una jovencita que encendía un cigarrillo con el otro cigarrillo del que ya iba a prescindir. Y era algo espeluznante. De hecho, con toda honradez, se necesitaba una distancia de 4 pies para conversar con ella. Apestaba a nicotina. No hay otra forma de decirlo. Créame, no hay otra forma. Si hubiera sido un varón diría lo mismo. El hedor a nicotina era horroroso. Pero ella no tenía ninguna preocupación por lo que hacía. Una de las personas que nos acompañaba era un médico. Y el médico se le acercó con una posición de ternura y compasiva. Le dijo: mira, mi especialidad es esta. Te he estado observando cómo tú estás desperdiciando tu vida por un placer que llana y sencillamente va a llevarte a la destrucción. Todavía tengo bien clara la respuesta que aquella muchacha le dio a este médico. Me dijo: mire, este es mi placer y yo me lo disfruto y a usted no le importa.
tomado una dirección equivocada en nuestra vida. La gente se anda preguntando, ¿qué hago yo aquí? Pero a fin de cuentas están tomando direcciones equivocadas con respecto a su peregrinar en la vida. Han sido muchas las ocasiones en que mi hermano y yo nos hemos sentado a conversar sobre nuestros años de infancia. Aquellos años donde jugábamos trompo, donde de las algarrobas hacíamos gallitos de pelea. Aquellos años donde nos íbamos a la cancha a jugar baloncesto, donde íbamos a correr patines, donde hacíamos nuestras propias teresinas. Y nos sentamos a contemplar. Obviamente yo no nací en una urbanización prestigiosa, tampoco nací en una urbanización de clase media, ni tampoco nací en una urbanización de aquellas urbanizaciones que se hacían en los barrios de ayuda mutua. No, yo no nací en eso. Yo nací en un complejo de almacenamiento de seres humanos en desgracia. Sí, allí fue donde yo nací. En un lugar donde se almacenaba la gente y políticamente se decía que se estaba ayudando a la pobreza. Era en un caserío. Y en un caserío donde los que trabajaban con el aparato sociológico eran especialistas. Ellos buscaban los nombres de la gente más prominente. Yo estoy seguro que esa pobre gente a los que le pusieron esos nombres, si estuvieran oyendo allá abajo, se estarán revolcando. Imagínense, yo nací en el caserío que le pusieron el nombre de uno de los profesores más distinguidos de aquella época, el caserío Manuela Pérez. Allí fue donde yo nací. Y cuando mi hermano y yo nos sentamos a hablar de aquella niñez, óigame, mencionamos más de 25 nombres. Todos ellos, los muchachitos que se criaron conmigo. Algunos murieron de sobredosis de droga. Otros murieron llana y sencillamente porque los asesinaron. Otros murieron enfermos del VIH. Otros murieron como consecuencia de otras enfermedades contraídas precisamente por el problema de la drogadicción. Y de todos aquellos 25, 27 muchachos que nos criamos en el barrio jugando al tocopalo, jugando al esconder, de todos ellos quedamos 3. Mi hermano y yo. Y el tercero queda porque estando en la cárcel cumpliendo 40 años de presidio se encontró con Jesucristo, si no también estuviera liquidado. La gente tiene conciencia que está aquí. La gente sabe que está aquí. Pero no saben para qué están aquí. No saben por qué Dios los ha establecido aquí. Fíjese lo extraordinario de esto. Muchas veces nosotros vemos a Jesús como Redentor. Muchas veces vemos a Jesús como Salvador. Muchas veces vemos a Jesús como parte de la deidad. Y todo eso es muy cierto. Él es Dios. Él es el Redentor. Él es el Salvador. Pero no se nos puede olvidar, Jesús es el modelo perfecto a seguir. No hay un personaje en la historia de la humanidad que sea mejor, la perfección para imitar. Por eso el apóstol San Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Jesús es el mejor modelo a seguir. Y fíjate lo que Jesús dijo precisamente cuando se percató que estaba aquí, que peregrinaba aquí, que caminaba en este planeta. Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué es lo primero que yo debo tener consciente en mi peregrinar de vida? Si yo estoy aquí y mi deber es servir a Dios y mi responsabilidad es tener una identificación de identidad con mi Padre, lo primero que yo debo hacer no es buscar fama,
no es buscar fortuna, no es buscar aquellas cosas que egocéntricamente me satisfagan. Lo primero que yo debo buscar es el reino de Dios, la justicia de Dios. Claro que la Biblia tiene 34,000 promesas para usted, pero ninguna de ellas va primero, sino todas ellas van detrás. Es en la medida que buscamos a Dios, el reino de Dios y su justicia, que entonces todas las cosas vienen por añadidura. Ayer conversaba yo con una persona y me decía: pastor, yo he tenido mucho éxito en la vida. Claro que he tenido mucho éxito en la vida, pero así como tuve mucho éxito, así boté mucho también de mi éxito. Ahora tengo un éxito completo. Me encontré con Jesucristo. Él me alcanzó con su gracia. Él me alcanzó con su misericordia. Yo sigo teniendo éxito en la vida, pero ahora yo sé administrar efectivamente el éxito de Dios en mi vida, porque para mí Jesucristo ocupa el primer lugar de mi vida. Cuando planteamos esa gran pregunta como cristianos, ¿qué hago aquí? Hay otra respuesta que aparece en Juan capítulo 4 y en el versículo 34. Da la impresión, queridos, escuche bien, da la impresión que nosotros los adultos nos hemos quedado en la etapa infantil de los terribles dos. No sé cuántos de ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Yo sé de lo que estoy hablando. Los terribles dos. Yo cuando termino de preparar un sermón, generalmente se lo predico primero a mi esposa. Por lo general, siéntate que te voy a hablar de lo que voy a predicar esta semana. Y yo estaba conversando con mi esposa cuando llegó la tormenta de los terribles dos. Y me dice: Abu, dame leche. Y él, dame leche, y yo estoy hablando con mi esposa. Yo estoy envuelto en lo que yo estoy desarrollando en la predicación. Y volvió y me dijo: Abu, dame leche. Y yo seguí conversando con mi esposa y me dijo: a la 1, a las 2. Le dije a mi esposa: déjame parar, que estaba a buscar la correa y a las 3 me va a pegar un correazo. Ahora, ¿sabe algo? A veces nosotros los adultos tenemos y sufrimos los terribles dos a los 50. Son los terribles dos multiplicados por mucho. Y a veces tenemos y sufrimos los terribles dos a los 60. Y a los 70 también. Y a los 80. Y a los 90. ¿Sí? A veces no hemos salido de nuestros terribles dos. ¿Qué es lo que identifica a una criaturita de 2 años con los terribles dos? ¿Sabe lo que lo identifica? El que quiere hacer su voluntad. Eso es lo que identifica a un niño para decir: está en los terribles dos. Que usted lo quiere sentar en el car seat. ¿Y qué quiere él? No. Que usted dice: te voy a dar leche. Y dice: no, jugo. Que usted dice: te voy a poner este trajecito. No. Vamos a bañarte. No. Ahí es que uno descubre, quiere hacer su propia voluntad. La primera pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana: ¿a cuántos nos gusta en nuestros terribles 40? En nuestros terribles 20, en nuestros terribles 50, quienes lo tengan, ¿verdad? En nuestros terribles 60, ¿ah? En nuestros terribles 70, a quienes todavía hoy nos gusta hacer nuestra propia voluntad. Fíjese qué interesante. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para hacer mi voluntad? ¿Para hacer lo que yo quiero? ¿No has chocado todavía con la pared que te dice que cada vez que haces tu voluntad, ¿qué te pasa? Te estrellas.
nuestra conducta egocéntrica, nuestra conducta egolátrica, la imponemos por encima de quien sea, sin habernos percatado todavía de lo que dijo Jesús. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad ¿de quién? Del que me envió y acabe su obra. Queridos, si nosotros aprendiéramos el secreto de sujetarnos a la voluntad de Dios, ¿cómo funcionaríamos como esposos? ¿Cómo funcionaríamos como esposas? ¿Cómo funcionaríamos como padres? ¿Cómo funcionaríamos como hijos? ¿Cómo funcionaríamos como profesionales? ¿Cómo funcionaríamos como empresarios? Si nuestra vida, en lugar de regirse por nuestra voluntad y por nuestros caprichos, si nuestra vida, en lugar de regirse por aquellas ideas nuestras compulsivas e impulsivas, meditemos un momento. ¿Qué ha sucedido en nuestra vida cuando hemos hecho la voluntad de Dios? ¿Y qué ha pasado en nuestra vida cuando hemos hecho nuestra propia voluntad? Meditemos por un momento. Traiga a su memoria. Cuando he hecho la voluntad de Dios, ¿cuántos han sido los beneficios? Cuando he hecho la voluntad mía, cuando he desescuchado, si esa palabra se puede decir, cuando he ignorado a Dios, cuando he obviado lo que Dios me ha estado diciendo, ¿cuáles han sido las consecuencias? Pues yo creo que la suma de todo este proceso matemático nos tiene que llevar a una conclusión. El salmista dice, el hacer tu voluntad es lo que me ha beneficiado. El hacer tu voluntad es lo que me ha satisfecho. El hacer tu voluntad es lo que me ha llenado de gozo. ¿Para qué estamos transitando sobre la faz de la tierra? Para violentarnos caprichosamente y hacer los berrinches del nene de 2 años que no se quiere montar en el car seat, que no se quiere dar el baño cuando usted se lo ordena, que no se quiere comer la comida que le ha preparado cuando es más saludable de la que él quiere comerse, o en su defecto ha entendido que si usted tiene una relación de identidad con su padre, y si ese padre suyo es el Dios al que tú y yo debemos servir, ¿no te parece que es necesario que nuestra vida crezca y se desarrolle a fin de que podamos decir el hacer tu voluntad? O como dice el salmista, lo que tú quieras es lo que yo quiero. Lo que tú desees es lo que se hará. De la forma como tú lo estableces, de la forma como tú lo requieres, es como yo deberé hacerlo. Jesús dijo, mi comida, mi verdadera alimentación, mi verdadera nutrición es que haga la voluntad del que me envió. Vayamos a otro pasaje bíblico. Juan capítulo 17 y versículo 4. En Juan capítulo 17 y en el versículo 4 podremos responder a otro elemento aún más profundo. De seguro, si nos preguntamos y nos contestamos con suma honradez, admitiríamos insatisfacción de no haber hecho todo lo que hubiéramos querido hacer. Tal vez, ¿qué era lo más que tú hubieras querido hacer? Pues probablemente me hubiera gustado hacerle una casa a cada uno de mis hijos. O en su defecto tal vez diría, me hubiera gustado tener más libertad de acción sin conciencia de culpa, que mucho molesta la culpa. Si yo pudiera hacer más cosas sin sentimientos de culpa.
si yo pudiera hacer más travesuras sin sentimientos de culpa? O en su defecto, ¿qué otra cosa me gustaría hacer? Lograr algunos de los sueños fantasiosos que siempre he querido lograr. ¿Es acaso esa la mentalidad cristiana? ¿Es hacia eso donde el hombre de Dios y la mujer de Dios debe dirigirse? Jesús dijo, Juan 17 y versículo 4, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué hago aquí en el planeta? ¿Cuál debe ser mi prioridad de vida? ¿Adquirir más para tener más? ¿Tener más libertad de acción sin que la conciencia me culpe? ¿Lograr algunos de mis sueños fantasiosos y hacer de mis fantasías una realidad? ¿O en su defecto debo entender que Dios me ha puesto sobre la faz de la tierra para glorificarle a Él? Y una vez que entienda el propósito de Él en mi vida, como Él mismo dice, acabar la obra que tú me diste a realizar. ¿Cuál debe ser mi meta? ¿Cuál debe ser mi objetivo en el proceso de la vida? Que todos mis actos glorifiquen a Dios. Que todos mis actos enorgullezcan a Dios. Que todos mis actos llenen de satisfacción el cielo. Que yo pueda entender, sí, que tengo unos roles que desempeñar en mi vida, que tengo el rol profesional, que tengo el rol ministerial, que tengo el rol de esposo, de esposa, de padre, de madre, de hijo, de hija, que tengo muchos roles a los cuales tengo que enfrentarme a ellos cotidianamente, pero a fin de cuentas, todos y cada uno de los roles que yo desempeño tienen un solo propósito en mi vida, que yo pueda glorificar al Dios del cielo con ellos y yo acabe con satisfacción la obra que Dios ha puesto en mis manos. En lugar de quejarme por la cantidad de muchachos que tengo, en lugar de quejarme por el marido que me tocó, o por la esposa que me tocó, para que nadie vaya a pensar que yo soy del otro lado. En lugar de quejarme, en lugar de estar en una postura de quejas, entender llana y sencillamente, esto es lo que Dios me ha dado. Esto es lo que Dios ha separado para mí. A fin de cuentas, yo no estoy nada más que aquí en un peregrinar de vida. Y en ese peregrinar de vida, mi meta y mi objetivo no puede ser otro, sino el de glorificar a Dios en la tierra. ¿Se acuerdan cuando le fueron a Jesús con el cuento de que Lázaro, su amigo, estaba enfermo? ¿Se acuerdan que él dijo, esto no servirá para otra cosa, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado? Hay gente que piensa que eso quiere decir que era que él lo iba a resucitar. No, no. Es que esa fue la última vez que Jesús entró a Jerusalén. Y eso lo que quiere decir es que Jesús dijo, esto servirá para cuando yo llegue, empiecen los problemas para mi crucifixión. Pero mis problemas de crucifixión no serán dolor para mi vida, sino será para acabar la obra que Dios puso en mis manos. En lugar de quejarnos, en lugar de estar peleando con las circunstancias, en lugar de estar lidiando con lo que me tocó,
Pero ¿por qué Dios me tocó? ¿Por qué Dios fue tan injusto? ¿Por qué Dios ha hecho tan...? En lugar de caer en las trampas de mis propias quejas, yo como hombre de Dios y mujer de Dios que sirvo al Señor, debo entender que yo nací para glorificar a Dios en la tierra y nací para concluir la obra que Él puso en mis manos. Hechos capítulo 20 y verso 24. No sé si alguna vez a usted le hicieron esta pregunta en la universidad, pero vamos a ver si hoy la puede contestar. ¿Qué quisiera se dijera de ti cuando tú mueras en tu lápida? ¿Qué te gustaría que te pongan? ¿Qué gustaría que te escriban en tu lápida? Alguna gente le tendrán que poner: fue un desobediente en todo. Alguna gente tal vez le tendrán que poner: malgastó su vida sin sentido alguno. Y tal vez hay quien pudiera decir: me gustaría que pongan en mi lápida: donde estoy, no se te ocurra llegar. Pero una conciencia clara de nuestro peregrinar, ¿qué hago aquí?, te llevará a descubrir que Dios te hizo para que en ti se cumpla lo que dice la Escritura. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Cuando yo muera, a mí no me gustaría que escriban: quien en vida fue un hombre bueno. ¿Sabe por qué? Porque yo no lo voy a poder leer. Porque todavía no se sabe de nadie que de abajo para arriba lea. ¿Sabe lo que me gustaría que se escriba? Que acabé mi carrera con gozo. ¿Sabe qué me gustaría que se escriba? Que hice con rectitud lo que Dios me ordenó hacer. Hay propósitos en la vida. La vida no puede pasar como si nunca existió. La vida no puede ser una estrella fugaz. No. Hay propósitos en la vida. Suma tus años en esta mañana y descubrirás algo interesante. Casi sin hacer nada, has logrado mucho. Tal vez más de lo que hubieras imaginado. ¿Te imaginas ahora cuánto más hubieras logrado si hubieras tenido una conciencia del propósito de Dios en ti? ¿Sabe cuánto más puedes lograr si entendieras que en la vida hay metas claras, no solamente para el transitar, sino para el final de la vida? El final de la vida para ti, para mí, tiene que ser un final donde en la conclusión de ella se pueda decir: acabó su carrera con gozo. Me hablaba anoche la hija del hermano John Fernández, querido hermano de esta iglesia, por muchos años a las 8 de la mañana, ahí donde está Roberto, que Dios te guarde y te proteja.
8 de la mañana. Ahí se sentaba John Fernández a disfrutar el culto. Anoche su hija me dice: pastor, nos entregaron una carta que hace tiempo papá tenía reservada para nosotros. Ayer nos la dieron a leer y la leímos. Ah, cuánta paz nos provocó su carta. Número 1, mis hijos, ustedes no saben, no tienen idea cuán feliz fui a los pies de mi Señor y de mi Salvador. Tampoco tendrán idea cuán feliz fui al lado de la que fue mi esposa y es la madre de ustedes. Y tercero, jamás imaginarán cuán felices me hicieron ustedes, mis 4 hijos, que colmaron mi cabeza de gozo y de alegría. La vida es para vivirla en gozo. Aquí dice el apóstol: yo quiero acabar mi carrera con gozo. Yo quiero acabar mi proceso de vida dando testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Yo no quiero acabar peleándome conmigo mismo. Yo no quiero acabar con una postura quijotesca, peleándome con los molinos. Yo no quiero acabar la vida en un proceso de insatisfacción por mi peregrinar. Yo quiero, dice Pablo, acabar mi vida con gozo. Y esto no se da en un accidente. Esto se da en un proceso de planificación en Dios. Porque hay gente que se ha convertido al cristianismo y nunca han experimentado una gozadita en la vida. Ni por equivocación. Nunca han vivido una experiencia de gozo. Porque esto requiere de un estado de conciencia. Yo quiero concluir. Filipenses capítulo 3. Y en Filipenses capítulo 3, yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 13. Y vamos a leer de ahí algunos versos. Unos versos interesantísimos por demás. Filipenses capítulo 3, verso 13 al verso 21. Mire lo que dice el apóstol San Pablo aquí. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda, ¿dónde? Lo que queda atrás, y extendiéndome ¿hacia dónde? Hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, porque van y vienen y no tienen sentido de dirección. Pero escucha bien lo que dice la Escritura: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si al principio dije
que nuestra identidad está en Dios. Y esa identidad en Dios está vinculada a que yo soy su hijo, soy su hija, Él es mi papá. ¿Cuántos pueden decirlo en esta mañana? Él es mi papá. Él es mi papá. Porque entonces yo tengo que concluir de manera definitoria. Número 1, que yo no soy hijo de la desgracia. Sí, yo nací en un almacén de seres humanos. Yo nací de un papá y de una mamá pobre, pero yo no soy hijo de la desgracia. Nada. Yo no soy hijo del dolor. Sí, yo he padecido. Sí, yo he sufrido. Sí, yo he tenido escasez. Sí, yo he pasado por momentos difíciles en la vida, pero hijo del dolor jamás. Jamás. Yo no soy hijo de la vergüenza. No lo soy. Yo no soy hijo de la vergüenza. Por presentado una vez en una conversación de mi papá y de mi mamá, descubrí que mi papá se llevó a mi mamá. Lo descubrí. Y así mismo de presentado le dije, ¿con qué te la llevaste? Y me dice, no se ha presentado, que nadie está hablando con usted, yo estoy hablando con su madre. Salga de aquí ahora mismo del cuarto. Lo descubrí. Y lo descubrieron mis hermanos porque se los dije. Los choteé. Pero yo no soy hijo de la vergüenza. Mire qué feliz lo digo aquí. Y a esos padres que a veces vienen atormentados porque el nene se fue y la nena se fue. Y yo no quiero saber de ellos. Y mire, ese muchacho que ni me lo presenten, porque yo creo que yo lo pico. Déjate de tontería. Cuando te nazca un nieto, tú vas a ser el idiota por excelencia más grande de toda tu urbanización. Ese es el primer día cuando nos vamos y dicen, no quédense aquí para que descansen. Y no quería saber de él. Yo quisiera estar en ese momento allí para decirte. No, yo no soy hijo de la vergüenza. No. Yo tengo clara mi identidad. Mis circunstancias no son mi matriz. Mi matriz fue la gracia de Dios. Mi matriz fue el amor de Dios. Mi matriz fue la misericordia de Dios. Yo vine a la vida gracias a la misericordia, al cuidado providencial y a la gracia del Dios eterno. Por lo tanto, Pablo te desafía en esta mañana. Tú tienes identidad, tú sabes quién eres, tú sabes qué haces aquí, tú sabes hacia dónde vas, tú conoces el propósito para lo cual Dios te ha creado. ¿Cuál ha sido el problema? Que esa experiencia tú la tienes que grabar en tu mente y en tu corazón de manera marcada. Oiga, me gustó algo que me dijo un joven. Claro que esta es la edad de los tatuajes, esta es la era de los tatuajes. Y este muchacho esta mañana me dijo, pastor, cuando yo me convertí al Señor aquí en la iglesia, usted dijo algo que para mí fue como un tatuaje al corazón. Le dije, mira para allá ahora cómo cambia el lenguaje. Eso está ahí, tatuado en el corazón. No hay nadie que me lo borre. Y fue cuando usted dijo que usted era capaz de montarse en una guagua de la ama para predicar a Jesucristo. Y créame que lo he intentado hacer, pero me monto en la guagua y veo tanta gente y digo, otro día lo hago. No te preocupes, si quieres algún día me invita y yo me monto contigo y lo hacemos entre los dos. Sin ningún problema. Pero escúchame bien. Aquí Pablo dice 5 cosas que son fundamentales.
Oh, a mí me gustaría tener la gracia de esta gente que hizo la mímica hoy. Me encantaría. Qué cosa hermosa. Yo quisiera poderlo hacer, pero yo no tengo esa gracia. Pero fíjate lo que dice Pablo. Número 1, olvido lo que quedó atrás. Te lo repito, olvido lo que quedó atrás. Si todavía tú estás recordando tu pasado, si todavía se te queman las habichuelas por estar pensando en lo que te pasó, si todavía te vas del planeta pensando lo que pudiste haber hecho y no hiciste, lo que pudiste haber logrado y no lograste, si estás todavía conectado a lo que quedó atrás, tú has vivido la vida sin saber que es vida. Tú has vivido la vida sin disfrutarla. Por lo tanto, hoy dice el apóstol San Pablo que la primera determinación que tienes que hacer antes de salir del templo es olvidar lo que se quedó atrás. En mis tiempos de iglesia de Dios pentecostal se paraban aquellos hermanos y cantaban: adiós mundo ingrato, adiós para siempre. ¿Se acuerda? No quiero en tu... Olvida lo que se quedó atrás. Pastor, es que usted no sabe lo que yo hice. No me importa, ni a Dios tampoco. Lo echó en lo profundo de la mar para no acordarse más de él. Pastor, pero fue que yo fui a una clínica de aborto. A Dios no le importa a qué clínica tú fuiste. Olvida lo que se quedó atrás. ¿Y qué dice el apóstol San Pablo? Lo próximo que tienes que hacer es extenderte a lo que va hacia dónde. Caminando en reversa no llegas a ningún lugar. Extiéndete hacia el frente. Pablo dice: yo prosigo a la meta, al blanco del soberano ¿qué? Llamamiento, que es Cristo Jesús. Ese es el punto número 3. Yo tengo una meta. Mi meta no puede ser el dinero. Mi meta no puede ser la fama. Mi meta no puede ser el prestigio. Mi meta no puede ser el reconocimiento. Mi meta no puede ser verme mejor hoy de lo que me veía ayer, porque eso es una ignorancia. Mi meta tiene que ser Jesucristo. Si mi meta es Jesucristo, yo voy corriendo hacia mi meta. Número 4, dice el apóstol San Pablo: claro que puedes tener un poquito de preferencia por el color, y si te gustan los rojos no hay ningún problema, y si te gustan los azules tampoco es ningún problema, y si te gustan los verdes tampoco, y si te gusta el coquí tampoco hay problema. Pero esa no debe ser tu meta. Tu meta debe ser entenderte que tú eres ciudadano y ciudadana del reino de los cielos. Que lo que estás pasando por aquí es un periodo de tiempo, largo, corto, no importa, pero este es un tiempo muy corto en la vida. Tu eternidad no está aquí. Tu eternidad estará cuando cierres tus ojos aquí y los recibas y puedas encontrarte abriendo tus ojos con la presencia de tu Señor, diciéndote: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Número 5, dice el apóstol, y con esto concluyo. Él dice: olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Tengo una meta que es Cristo. Yo me declaro ciudadano del reino de los cielos y yo seré transformado y seré igualado a Él en lo que respecta a la eternidad. Escúchame lo que te voy a decir. Cuando Juan describió a Cristo en el Apocalipsis, ¿sabe cuál fue el recurso que tuvo que usar Juan para describirlo? El recurso de las luces y los colores. No pudo describirlo sino a través de luz y color.
el esplendor era muy grande. El fulgor era enormísimo. Su brillo era refulgente. Él dice, cuando lo vi, eran destellos de colores, luces, era una cosa extraordinaria. Cuando lo vi, caí como muerto. Ahora, mira lo que está diciendo Pablo aquí. Cuando yo tengo conciencia de qué es lo que hago aquí, y sé que lo que hago aquí es servir y es honrar al Dios del cielo, el día que salga de aquí, yo seré transformado y seré igualado a Él en lo que respecta a la eternidad. Que el Señor te bendiga.